Uno piensa que porque ha vivido en el extranjero uno va a volver a conseguir fácil trabajo porque uno tiene en su hoja de vida, estuve viviendo en Estados Unidos, estuve viviendo en Alemania, en Europa. No siempre funciona así. Mira, hoy el día está súper lindo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jessica Luna y hoy quiero hablarles de un tema súper guay que es ¿qué se siente volver a tu país de origen? Ese choque cultural a la inversa que se siente cuando volvemos. Yo me fui a Colombia por tiempo indefinido y resultaron siendo 9 meses, pero antes acompáñame a la cocina a dejar unos ingredientes listos en la cocina para que después de la charla yo pueda ponerme a cocinar el almuerzo. Bueno, aquí justamente les quiero mencionar 3 ejemplos de el choque cultural inverso y es que bueno, me disculparán el desorden, pero estoy en mi hogar, cosa que no sería cuando tú vuelves a tu país de origen. Vuelvo y explico eso dependiendo del contexto de tu situación, pero por lo general muchos volvemos a casa de papá, muchos tenemos que recurrir a personas que viven allá y volvernos a adaptar un poco a ellos, ¿no? Las reglas de su hogar y demás mientras volvemos a reconstruir nuestro propio hogar. Entonces al principio va a ser un poco chocante. Estoy en mi desorden, es mi desorden porque es mi espacio. Otra cosa que extrañé mucho en mi experiencia fue esto. Es que acá se separa la basura. Aquí tenemos la basura bio y plástico, papel. Eso es algo que fue un choque cultural para mí cuando estuve viviendo en Colombia y extrañaba esto, también esto, que bueno, allá también lo venden, ¿no? Pero no sé por qué allá lo venden mucho más caro que acá. Y bueno, esto sí es más barato en Colombia, esto es más barato en Colombia, pero bueno, acá también se consigue. Entonces son cosas que uno empieza a extrañar del país a donde uno vivió por no es el país de origen de uno, pero sí por un tiempo largo. Bueno, vamos a empezar por el principio para que tengas una idea cómo ha sido mi proceso de migración. También pasé un duelo migratorio cuando llegué a Alemania, para que sepas por qué me regresé para Colombia. No dudes en mirar los 2 videos que dejaré aquí abajo, que hablo un poco al respecto. Ya este video quiero hablar acerca de ese choque cultural a la inversa que sufrí estando allí. Yo no sabía que existía hasta que llegué nuevamente a mi país de origen, Colombia, y quiero compartirlo hoy con ustedes. Yo sé que para muchas personas regresar al país es un sentimiento de total alegría, o sea, no están súper emocionados, súper felices. En mi caso fue un poco extraño, es más, de hecho me gustaría escuchar la opinión de otras personas, porque son muy pocos los que se han atrevido después de mucho tiempo estar viviendo en otra vez en un país, volver a sus países de orígenes. Entonces no conozco muchas personas en mi alrededor que hayan hecho eso como yo, entonces me gustaría escucharlos, pero este fue mi proceso y les voy a contar mi experiencia. A lo contrario que yo misma hubiera pensado, y yo quedé sorprendida cuando tomé la decisión de regresar a mi país de origen. Yo obviamente estaba contenta por volver a ver a mi gente, por volver a mi país, pero me pasó algo muy curioso y es que sentí que pasé por un luto. Entonces para mí yo creo que existe también el luto del choque cultural a la inversa, no sé, porque así como cuando uno pasa por un duelo, cuando uno se va del país de origen, a mí me pasó también acá al regresar a Colombia, a mi país. Y fue que me quería llevar todo. Me quería llevar todas las cosas que yo creía que no había ya, que después, bueno, fue muy chistoso porque me llevé muchas cosas que yo creía que en mi país de origen no había, pero es que eso era una Jessica que vivía ya hace 8 años y que quizás tenía otro estilo de vida y nunca se interesó por encontrar esas cosas allá, pero que acá sí, porque las aprendió. Pero también han pasado 8 años. En 8 años el mundo se ha internacionalizado más, es mucho más fácil que se encuentre algo de uno en muchas partes del mundo. Entonces digamos que
ahí ya empezó como el choque. Yo quería llevarme todo lo de acá. Recuerdo tanto que iba saliendo de trabajar y encontré como una café machine, una máquina de café súper barata en promoción. Y me veo yo con semejante caja yéndome a mi casa y mi esposo me dice, ¿qué es eso? Jessica, ¿es en serio? ¿Cuántas maletas piensas llevar sabiendo que eso es una caja? Después me puse a mirar en internet y yo, hey, ¿qué me está pasando? O sea, hice eso tan de forma inconsciente. Al otro día tenía que ir a trabajar y otra vez de vuelta con la caja de la máquina de café como si en mi país no existiera. O sea, fueron reacciones inconscientes, se los juro, no sé por qué, bueno, sí sé por qué lo hice, pero cómo uno se empieza a comportar, ¿no? Porque hace muchos años uno ya no vive allí, uno no sabe qué hay, qué le puede esperar a uno. Hay cosas que uno de aquí que quiere volver a llevar al país de origen. Esa es mi experiencia. Entonces pasé por un duelo al despegarme de muchas cosas, botar cosas, regalar cosas, despedirme de las personas. Lloré demasiado, todos los días lloraba, no entendía por qué, sabiendo que igualmente yo fui la que había tomado la decisión. Yo era consciente en ese entonces de la decisión. También obviamente dejar a mi pareja acá, que si les interesa ese tema, abajo tengo el video de cómo fue ese proceso con mi pareja y por cómo llevamos ese acuerdo de que yo pudiera ir un tiempo indefinido a mi país de origen. Bueno, llegó la hora de partir, llegué cuando, bueno, naturalmente estaba muy contenta, ver mis padres, mi familia, mis amigos, pero fueron transcurriendo los días, una semana, y empecé a sentir una sensación de resentimiento. A pesar, o repito, de que yo había tomado la decisión, era como si me hubieran arrancado otro pedazo de mi corazón. Pero yo no entendía por qué, no entendía cuál era la fuente de ese sentimiento. Inconscientemente empecé a hacer comparaciones. Empecé a comparar mucho de cosas como el transporte público, no podía dormir en las noches, el ruido no me dejaba conciliar el sueño, entonces al otro día me despertaba un poco de mal genio porque no podía dormir bien, no entendía cómo las personas dejaban tantos carros afuera como si fuera un parqueadero, pero sobre todo una alarma que suena todas las noches. Y otra cosa interesante que sucedió era cosas tan mínimas como tú volver a tu país de origen. Te lo juro, es súper extraño. Y ves un poco la televisión, digamos, sobre todo que cuando yo vivía en Colombia veía novelas, veía más televisión, ahora no veo nada. Y ver otra vez televisión y ver a los actores que tuviste cuando hace unos 10 años, cómo han envejecido. O sea, así ellos dirán, así todas las personas dirán de uno, ¿no? Como, o sea, yo ya no los distinguía. También como canciones que ni idea, íbamos a salir con mis amigas y todas cantando las canciones a todo pulmón. Yo ni idea de las nuevas canciones, artistas nuevos, o sea, que son, no son tan internacionales, pero que son nuevos y son muy famosos en el país adentro. O sea, no sabía. Yo todavía cantando las canciones viejas. Los nuevos dichos, decían dichos, o sea, yo me sentía otra vez como en Alemania cuando decían dichos en alemán, que obviamente no les ve uno el sentido porque es en otro idioma. Pues a mí me pasaba en Colombia dichos que yo nunca los había escuchado y que yo tenía que preguntar qué significaba. Hacían planes que, bueno, a mí me encantaron. Al final yo ya estaba acostumbrada a esos lugares, planes que incluso al volver acá los extrañaba, pero que pues claro, estaba recién llegada y que pues a mí no me encantaban. Yo prefería, tipo, en Sudamérica van muchísimo a restaurantes, demasiado, gastan mucho dinero en ir a restaurantes, y acá menos. Acá los planes con tus amigos son más caseros, son más, y no necesitas gastar mucho dinero para encontrarte con las personas. Esos cambios empezaron a suceder. Sin embargo, al final me fui adaptando, pero es impresionante cómo empiezas tú a darte cuenta que
han surgido cambios, que ya la vida no es como antes cuando tú la dejaste. Empecé a criticar muchas cosas y empezar a comparar con la vida que yo ya había creado en el país que fui a migrar. Esa fue mi sorpresa y yo decía, ok, bueno, Jessica, es mientras te estás adaptando y demás. Otros ejemplos que me pasaba es que en el país que estoy actualmente, pues cuando hay una celebración, es como los regalos no son tan importantes, es más importante un pequeño detalle, una botella de vino, llevar un compartir, pero no, en mi país de origen, las mamás, las mujeres son las encargadas de hacer todo y el resto es como sentado. Entonces ahí empecé a chocar y yo decía, pero como va a hacer todo sola la mujer, hay que todos colaborar, todos pararse, yo aporto lo uno, lo otro. En Sudamérica no, en Sudamérica las mamás solamente hacen todo. Entonces ahí también eso empezaba yo como a echar indirectazos en mi alrededor. Quería como cambiar costumbres que ya estaban allá y que en algún momento yo también fui así. Y empecé a ver que yo ya no era la misma de antes. Pero también empezaba a comprender y empezaba a decirme a mí misma, hey Jessica, pero tú no puedes venir acá a cambiar algo que por siglos es así, la costumbre es así en la casa, en el entorno en el que nací, pero en el país y el continente en general ya es así, tiene sus costumbres establecidas. Entonces ahí empezó como el choque cultural a la inversa. Desde que yo ya había partido para Alemania de vuelta a mi casa, yo ya estaba sintiendo ese choque cultural. Hasta después de mes y medio, es que yo pude entender, integrar y convencerme a mí misma de que tengo que yo adaptarme allá. Así como a mí me tocó adaptarme a las costumbres alemanas, yo tenía que volver a readaptarme a mi país de origen, cosa que si bien es cierto uno en teoría lo sabe, viviéndolo es otra cosa. Solo hasta el mes y medio ya pude relajarme y pude realmente disfrutar la compañía de mis seres queridos, del país, del clima. Y entonces después del mes y medio como que empezó realmente las vacaciones. Esa es la fase para mí de las vacaciones. Ya como que salía, volvía a probar la comida que alguna vez me gustaba ya. Y bueno, estuve como haciendo cosas que hace mucho tiempo no hacía, encontrándome personas con las que hace mucho tiempo no veía, disfrutando de mi familia. Por eso es que para mí es como que este regreso a casa, este volver a tu país de origen, eh, siendo un extranjero, lo he dividido como en tres fases y la primera fue eso, fue como el duelo de volver otra vez acá, de dejar costumbres, personas, cosas de las que tú ya habías construido en un nuevo país. La segunda fase fue eso, fue como ese resentimiento a pesar de que yo había tomado la decisión, era como era más que resentimientos, era más como ese choque cultural nuevamente, ¿no? Y junto y acompañado con esa parte de sentirte en vacaciones. Después de ya terminar esa fase de vacaciones, después de haber compartido con todos, empieza la fase de la realidad. Y la realidad es que la gente sigue con la vida común y corriente. Contigo o sin ti, las personas ya tenían sus vidas acá. Y así como tú has cambiado, pues ellos también han cambiado. Y empiezan algunos no solo choques de costumbres, de forma de vivir, sino también de forma de pensar. Soy muy poquitas las personas con las que yo tengo contacto en mi país de origen, que tenemos unos principios y valores similares. Eso se redujo no solo con mi partida de mi país de origen, sino que aún más cuando retorno y vuelvo, porque actualmente estoy otra vez en Alemania, cada vez el círculo es más pequeño porque todos cambiamos, todos estamos cambiando constantemente y eso hace que las amistades y el entorno también cambie. Lo bonito de este regreso a casa, de este retorno, es que pude de cierta manera
grande o pequeña medida, utilizar un poco de mis habilidades que había adquirido en el país al cual migré, del cual yo sé que la mayoría que retorna a su hogar intentan hacer eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en Alemania yo me especialicé como asesora psicológica, encontré en ese entonces mi pasión por la parte del coaching, el autoconocimiento, y otro fuerte es el idioma, pues aprendí el idioma, entonces fue muy bonito en ese tiempo que estuve allí aplicar todo lo que había aprendido, mis nuevas habilidades, y funcionaba. Yo me aterraba que podía dar clases de alemán, que me salieron personas para dar clases de alemán y que logré hacer algunos encuentros de coaching, como algunos círculos de reflexión, eso es un tema también aparte que haré en otro video, pero es interesante cómo lo que uno aprende puede también aplicarlo cuando regresamos a nuestro país de origen, y eso fue lo que hice. Sin embargo, también empecé a tocar otras puertas, presentar proyectos, porque claro, yo ya me estaba dando cuenta que ya habían pasado más o menos 4 meses y que, bueno, está lo típico, ¿no? Ya siento que ya tenía muchas vacaciones, siento que ya los ahorros estaban acabando, empezaba a pensar en mi vida pasada, qué estarán haciendo las personas que dejé, obviamente, aparte del tema de pareja. Entonces, claro, ahí ya empezó la situación a complicarse. Ahora, yo no quiero, sé que de pronto algunas personas van a empezar a decir, ay, entonces, ¿por qué viniste y te regresaste? Oye, mira, cuando una persona tiene una idea en la cabeza, independientemente si es del tema migración, de volver o no volver a tu país de origen o de migrar a un país, sea lo que sea, yo siempre he dicho, uno tiene que hacerlo. O sea, si está la posibilidad, si están los recursos en el que tú puedas hacer eso, de una idea que te está rondando en la cabeza, hazlo, porque aquí la vida no es cuestión de si tomaste una buena o una mala decisión o no. Muchos van a decir, "Ah, entonces, ¿por qué te quejas tanto? Estás comparando, devuélvate". Pues bueno, te cuento que ya, devuélvete. Bueno, ya me devolví. Sin embargo, es que porque quiero compartir esto, porque sé que les puedo ayudar a muchos. Y bueno, así fueron pasando las semanas, así fueron pasando los meses, chicos. Y me fui adaptando, me fui readaptando, reintegrándome nuevamente a lo que fue alguna vez mi hogar. Llegó un momento en que me sentía normal, sin embargo, empezó a cambiar la pregunta. La pregunta que alguna vez me hacía de qué pasa si me voy para mi país de origen, me voy o me quedo, se empezó a transformar en otras preguntas, y es, ¿realmente esto es lo que quiero? ¿Realmente aquí es donde quiero estar? ¿Quiero volver? ¿Voy a arriesgar mi relación y mi pareja por ahora lo que estoy haciendo en estos momentos acá? Eh, pues por supuesto que en ese momento valía la pena el tiempo que estaba pasando allá. Ya llevaba como 6 meses más o menos, 5 meses, y no me arrepiento. O sea, si tengo la posibilidad de volverlo a hacer en un pasado, o sea, vuelvo y lo hago. ¿Por qué? Porque pues tuve la oportunidad de estar 9 meses con mi familia, viviendo 2 meses con mi mejor amiga, no solo un mes, que normalmente cuando las personas estamos viviendo en otro país, solamente damos un mes de vacaciones a nuestro país y eso se va volando. O sea, encontrándose con todo el mundo, planes todos los días, pero ya 9 meses tú tienes días para no hacer nada y quedarte todo un día echado en el sofá con tus papás, con alguien en el balcón, y ahí se siente más, hay tiempo más de calidad, ¿no? Entonces no me arrepiento. Sin embargo, pues venían otras preguntas como, bueno, ¿qué estoy haciendo acá, no? E inició una fase nuevamente de comparación, pero no como la del principio, porque es que la del principio era como más, ay, como no sé, es que no sé cómo explicarlo, porque es que es algo ilógico, porque si uno toma la decisión, porque se tiene que sentir así, pero así fue como reaccionó mi cuerpo, mis emociones y mi mente. El mismo duelo o el mismo proceso de adaptación por la que uno pasa cuando uno se va del país, cuando uno va a migrar, es
el proceso muy parecido cuando uno va a volver al país de uno de origen. Entonces, todo eso se resume en expectativa, muchachos. Todo eso se resume en lo que yo creo que me puede esperar al trasladarme a otro lugar. Imaginarse cómo sería la vida volviendo a nuestro país de origen o migrando. Entonces todo se resume y se traduce en que los seres humanos tenemos una forma de imaginarnos, de idealizar personas y lugares que eso es lo que muchas veces que nos lleva a decepcionarnos. Siempre digo, independientemente si uno va a migrar, si uno quiere quedarse, si uno va a volver al país de origen de uno, la decisión nunca debe ser de lo que uno pudiera imaginarse. Yo sé que es muy difícil porque todos tenemos como sueños, como esa esperanza, pero en realidad no es así. Lo mejor no es esperar, lo mejor es uno actuar y hacer y dejarnos sorprender por la vida. Yo no estoy con estos videos convenciendo a nadie cuál es la decisión que tiene que tomar. A lo que yo quiero es que nos vayamos o volvamos al país con cero expectativas y con dejarnos sorprender y con tener la responsabilidad plena de que la decisión que tomamos puede salir como nosotros queremos que salga o simplemente no, y dejarnos llevar. También es que, bueno, sé que hay casos que no es así, pero digamos en mi caso pues tenía la oportunidad de regresar. Entonces eso hace todo mucho más fácil, pero entiendo otras personas que no. Por eso quizás estos videos les ayude a ver más perspectivas para tomar una mejor decisión, recordando que no hay decisiones erróneas ni perfectas, es simplemente así, es porque tiene que ser. Bueno, entonces decía que empezaron a surgir esas preguntas. Entonces al final, a finales de octubre, entre como en una medio crisis existencial entre saber qué es lo que quería. Entonces necesitaba volver a dar un paso atrás y decir, ok, ¿en dónde quiero estar y con quién quiero estar? Yo ya tengo estas dos perspectivas y tengo sobre todo la posibilidad de regresar. Vuelvo y repito, otros no, pero yo sí la tengo. Empecé a decir, ok, lo mejor que puedes hacer en estos casos, chicos, que si tienen la posibilidad de regresar, primero pues priorizar, ¿no? Esta vez la comparación ya era con el fin de tomar una decisión y hacer un balance. Ya tenía las dos perspectivas de estar en mi país de origen nuevamente, por segunda vez en mi vida, y de haber estado en otro país que se había convertido en mi segundo hogar. Empecé a hacerme preguntas como en dónde y con quién quiero estar. Y yo sé que puede generar polémica un poco las respuestas, tanto la respuesta como la pregunta, pero esto no tiene nada que ver con emociones y sentimientos, porque si en la vida solo nos dejamos guiar por emociones y sentimientos, creo que puede ser contraproducente. Yo siempre he dicho, tenemos que tener un equilibrio entre la parte racional, lógica y entre la parte emocional. Esas preguntas fueron como mi guía para saber en dónde quiero estar, como mínimo presente. No hay planes, no hay objetivos que seguir, pero sí qué es lo que me puede traer paz y bienestar en mi vida. Entonces, al responder esta pregunta, pues yo decía, ok, entonces están las prioridades. ¿Qué es prioridad para mí como ser humano? Entonces, prioridad para mí como ser humano es los principios y los valores que tengo actualmente. Yo ya no compartía las mismas formas de pensar que las personas en América, y sé que puede generar controversia esto que estoy diciendo, pero es que allá tuve muchas experiencias de que las personas piensan solo en sí misma, no hay ese sentido de cooperación, de comunión, siempre es como darle a la cabeza a los demás. Tú no puedes viajar porque no sabes, planeas un presupuesto, pero allá, dependiendo de la persona, le suben y le bajan. También la seguridad era otro factor súper importante. Para mí es importante poder conversar por teléfono en la calle sin estar
preocupada de que me vayan a robar o tomar una foto al paisaje, disfrutarlo sin estar con ese sentido de persecución de que alguien va a ir detrás mío. Vuelvo y repito, son prioridades de cada ser humano. Otras personas pueden decir, para mí a mí eso me da igual, mi prioridad a mí es estar con mi familia, mi comida y el clima. Está perfecto, yo no estoy diciendo qué es peor y qué es mejor. Yo aquí lo que estoy diciendo que fue prioridad para mí y para mí en ese momento fue esa prioridad. Y ahora vuelvo y repito, ahora porque yo tenía las dos perspectivas, pero no quiere decir que también siempre vaya a estar en Alemania. Pero para mí en esos momentos, ya después de haber tenido la experiencia, que era prioridad. Entonces, fueron muchas cosas, muchos factores que decidieron de que por más que yo quisiera estar en mi casa, volviendo a vivir, que hay cosas que aún me jalan, o sea, yo no digo que es que ya no es que me olvidé, adiós, chao, hasta una próxima, no, pero llegué como a la conclusión después de esas preguntas, y con quién quiero estar, que puede también generar polémica. Bueno, yo tengo una pareja y no sé hasta cuándo mi pareja esperaría por mí, pero igualmente también sé que no sé si es la pareja de toda mi vida, ¿no? Pero en el momento es una prioridad, cosas que se pueden transformar en un futuro, pero en el momento sí. ¿Qué es lo que más me traía paz? Y esa fue la decisión, y es que no es el momento, no era el momento para venir de forma indefinida a mi país, de volver a mi país. No descarto la idea que en un futuro quiera hacerlo, no, para nada, pero en el momento, en el presente, no era el momento, y de eso quiero hablar en el próximo video, así que para que estén pendientes, lo dejo aquí abajo en la cajita de descripción. El otro video va a ser sí mucho más profundo y reflexivo. Todavía no es el momento de regresar, que todavía no estoy preparada ni mental, ni psicológicamente, ni económicamente para regresar a Colombia, para regresar a mi hogar, a mi país de origen. Las personas que tomen la decisión de volver al país tienen que primero ser conscientes de que tienen que pasar por otro proceso de readaptación. Cuando lo vayan a hacer, tengan un plan, no un objetivo, pero sí algo que les ayude a sostenerse emocionalmente, una red de apoyo que te ayude mental, emocionalmente y económico, para saber tú qué quieres hacer, cómo puedes volverte a reintegrar en el mundo laboral, prepararte un poco, así como es que uno pasa por el mismo proceso cuando uno va a migrar. Es muy parecido e incluso tú llegas un poco más confundido porque tú ya no eres ni de aquí ni de allá. Entonces otra cosa es que uno tiene que ser muy consciente de que ya no pertenece a nada. O sea, yo llegué a la conclusión de que no pertenezco a ningún lado. Tengo dos hogares. Repito, esa fue mi experiencia. Hay muchas personas que se devuelven y se adaptan muy fácil, pasan un proceso de duelo, de adaptación, pero vuelven y consiguen tener su vida normal. Pero hay otras como yo que no me fue tan fácil y que decido volver a mi segundo hogar, país, al país al cual migré. Vuelvo y repito, este no es un video para convencerte de que no vayas a devolverte a tu país de origen, no. Esto es un video más que todo informativo para que sepas por las fases que puedes pasar al volver a tu hogar. Que uno cree que solamente al migrar pasa por este proceso, pero no. Cuando tú vuelves a tu país también vas a pasar por un proceso. Este video es para informarte también de que de prevenir o de las posibles obstáculos emocionales, mentales e incluso económicos que se pueden presentar a la hora de regresar. Siempre he dicho, o sea, yo no soy tanto de planes, pero he tratado de ser una persona que tenga, así sea planes pequeños, objetivos pequeños, pero que los tenga. Lo importante es no aferrarnos a ellos, porque así como uno tiene unos planes para migrar, las expectativas son tan altas que va y uno se choca contra eso,
puede pasar al regresar al país de origen. Uno tiene otras expectativas, uno piensa que porque ha vivido en el extranjero uno va a volver a conseguir fácil trabajo porque uno tiene en su hoja de vida, estuve viviendo en Estados Unidos, estuve viviendo en Alemania, en Europa. No siempre funciona así. Entonces, así como el primer video, y creo que van a ser todos estos videos así, es importante no tener expectativas, soñar, tener la ilusión de algo, pero tampoco fantasear, que es muy diferente. Entonces nada, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Cualquier pregunta, comentario, por favor dejarlo aquí abajito. Comparten, denle me gusta. Recuerden que esto es una serie de videos con este tema de migración, que tiene que ver mucho también con autoconocimiento, y eso que es lo que me gusta hablar en mi canal. Y ya después seguiremos con lo que tenga que venir. Que tengan un feliz día, tarde o noche. Hasta pronto.